Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32. Dice en el libro de Proverbios 16, 32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pongámosle mucha atención, otra vez lo leo, hermanos, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén y amén. Hay virtudes, hermanos, que en la Biblia le dan una calidad muy grande a la persona que la posee, esa virtud. Por ejemplo, si alguien, hermanos, dentro de la iglesia tiene un don de servicio muy grande, hay virtudes, hermanos, que adicionalmente a los requerimientos de Dios, que son vitales o fundamentales, aparte de eso, hermanos, hay virtudes que adornan y que le dan una calidad espiritual a quien lo posee. Pero, sin embargo, hay virtudes, hermanos, que son vitales y que yo diría que es fácil sacar conclusiones que quien no las posee está perdido. Porque hay muchas cosas que están aquí escritas en la Biblia, hermanos, que mucha gente que hoy se llama cristiana adolece. Y adolecen de ellas, de esas virtudes, hermanos, porque muchos tal vez piensan que eso es intrascendental. La Biblia nada dice de que eso se necesita para ser salvo, por decir algo. Pues no tiene que decirlo. Tratar de argumentar que algunas virtudes no son necesarias para la salvación por el hecho de que no lo diga así literalmente ahí en la Biblia, es una falta de revelación, por supuesto, falta de conocimiento de las Escrituras. Eso está, hermanos, como aquel tipo de personas que trata de ridiculizar la Biblia o burlarse de los pensamientos de Dios diciendo: ¿dónde dice la Biblia no fumar? ¿Acaso ahí dice no fumar? Fumar no es pecado porque la Biblia no lo dice. Hace un papel de tonto, por supuesto. Si fumar no era una costumbre en el tiempo antiguo, ¿por qué se habría que normar? Tomar vino, sí, y la Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Si fumar hubiese sido un mal en aquella época, pues hombre, lo hubiera dicho la Biblia. Pero no era una costumbre, es como que dijera, o que alguien diga: pero es que la Biblia no dice, y comienza a sacar muchas prácticas malas que son actuales, o que son recientes, o que no son de la época de nuestro Señor Jesucristo, de la época de los apóstoles. Este tipo de personas, hermanos, hacen un papelón de tontos, pero tratando de ridiculizar, por supuesto, los pensamientos de Dios, tratando de ridiculizar las Escrituras. Sin embargo, hermanos, les decía que hay virtudes, hermanos, que en la Biblia están ahí escritas y que aunque no diga si tú no posees esto no vas a entrar al cielo, no tiene que decirlo, pero se sobreentiende. Y voy a hablar de una de esas esta mañana y que es muy importante, hermanos. Aquí acabo de leer un proverbio que tiene una tremenda sabiduría. Me gusta mucho ese pasaje, hermanos, y ya van a ver ustedes por qué es tremendo el contenido. Y aunque este proverbio no se repite literalmente, ya van a ver ustedes cómo está contenido dentro del Evangelio de Cristo y se enseña frecuentemente. Fíjense cómo dice, lo quiero volver a leer y quiero que le ponga sentido. Proverbios 16, 32, dice, hermanos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En esta mañana yo le voy a dar la importancia tan grande a este versículo para que usted, hermano, se dé cuenta que si usted no posee esta cualidad, difícilmente va a alcanzar la salvación. Aunque aquí no diga, hermanos, si usted no cumple con este pasaje, pues no va a alcanzar la salvación. No. Pero ya van a ver ustedes lo que implica esto. Y voy a tratar, hermanos, de explicarlo en detalle. Por ejemplo, comenzamos con la primera parte. Dice, hermanos, mejor el que tarda en airarse. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago, hermanos, cuando habla del nuevo nacimiento, dice lo siguiente. Dice Santiago, hermanos, que Dios, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entendemos, hermanos, que si alguien no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Esas palabras fueron literales, precisas de nuestro Señor Jesucristo. El que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Aquí no hay para dónde, eso no es opcional. Si alguien, hermanos, va a una iglesia y puede pasar todos sus años ahí martirizándose, absteniéndose de un montón de cosas, pero no nace de nuevo, de nada le sirve su estancia en la iglesia, porque el nacer de nuevo es vital, es requisito fundamental.
El Señor Jesucristo dijo que hay que nacer de nuevo si se pretende ver el reino de Dios. Ahora, si a alguien no le interesa el reino de Dios, ni hablar, perdemos el tiempo. Pero si alguien de veras tiene interés en el reino de Dios, hermanos, entonces debe de entender que nacer de nuevo es vital, es fundamental. Pero ahora, ¿qué implica nacer de nuevo? Pues Santiago lo dice. Dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso encierra, hermanos, un montón de cosas, de mucho contenido, mucha revelación. Por ejemplo, porque hay mucha gente, hermanos, que hoy el cristianismo en el mundo es increíble, hermanos. Nunca había habido tanto cristianismo en el mundo como hoy, pero le puedo asegurar que hoy hay menos salvos que al principio. Sí. Jesucristo dijo, hermanos, que su regreso iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. El argumento de nuestro Señor Jesucristo es valederísimo, hermanos. ¿Qué pasó en los días de Noé y qué pasó en los días de Lot? ¿Cuántos salvos habían? Demasiado pocos. No suficiente como para perdonar la tierra, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que vino Abraham y todavía cuestionó? Solo conozcamos la mente de Dios. Le pregunta Abraham a Dios, Señor, pero si hubieran 50 personas, ¿no perdonarías tú esta ciudad, esas 5 enormes ciudades, por 10 personas? Si hubieran 10 personas, perdonaría esas 5 enormes ciudades por 50 personas, dijo el Señor. Señor, perdona que yo insista, pero ¿y si hubieran unas 40? Y fíjense, hermanos, que con mucha pena y venía Abraham para abajo, hasta que llegó a 10. Y ahí terminó. Y el Señor le dijo, si hubieran 10, la perdonaría. ¿Qué dio a entender el Señor, hermanos? Dio a entender, hermanos, que si tan solo hubiesen 10 personas, no hubiese destruido Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, 5 ciudades que fueron, hermanos, destinadas para el fuego. Y Dios dijo, si hubiesen 10 personas dentro de esas enormes 5 naciones, yo las perdonaría, solo por 10. Solo quiero que oigan cuán misericordioso es Dios y cuán bueno es Dios, hermanos. Si hubieran 10 personas justas, 10 justos, 10 que le agraden, 10 que respeten su nombre, 10 temerosos de Dios, suficiente para que Dios perdone 5 enormes ciudades. ¿Por qué cree usted, hermanos, que el mundo va a ser entregado a un juicio terrible que la Biblia le llama la gran tribulación? Y que ya viene, hermanos, ya lo tenemos encima. Si todo eso está muy próximo, ¿qué le hace pensar a usted eso? Que hay muchos cristianos buenos en el mundo, que hay muchos justos en el mundo. No, hombre, saque sus conclusiones, hermanos. En el mundo ya no hay gente. Hombres que busquen a Dios de verdad ya no hay. Quien tema a Dios, quien respete a Dios, ya no hay, hermanos. Cada día la gente, mire, la gente quiere dinero. La gente quiere dinero. Si por su trabajo la gente deja la iglesia, por hacer plata la gente, hermanos, vende a las almas. Muchos pastores, hermanos, por hacer ofrendas, ¿qué les importa cómo vivan las personas? No hay consejo, no hay cuidado, nadie endereza las veredas de nadie, porque lo que quiere la gente es plata. Y la plata le sirve para cosas que supuestamente sirven para expandir la obra, pero ¿qué obra? Si la obra es la gente, ¿o no? Y si nadie corrige la vida de las personas para enderezarles, para que cambien, para que sean santos, hermanos, para que sean como Dios manda, ¿qué es la obra? ¿A qué le llaman obra? ¿Hacer crecer una organización? ¿Hacer crecer proyectos? Eso no dice nada, a Dios no le dice nada. La obra no son los proyectos, la obra es la gente, hermanos. El buen pastor deja 99 y se va a buscar una oveja, porque esa es la obra. La obra son las almas, hermanos. Si alguien se interesa por las almas, entonces sí ya entendió cuál es la obra de Dios. Si a alguien no le importan las almas de los demás, entonces no sabe ni siquiera qué es la obra de Dios, está lejos de la verdad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nosotros nos estamos acercando, hermanos, a los días en que Cristo dijo que iba a ser como en los días de Sodoma. Así será el regreso del Hijo del Hombre, y muchos no lo entienden hasta la fecha. Muchos dicen, gracias a Dios, aquí en Guatemala el 40% son cristianos. ¿Cristianos de qué? ¿Ah? ¿Cristianos de qué? Pues hombre, de profesión, de nombre, de religión. Pero si hubieran 10 personas, hermanos, Dios perdonaba 5 enormes ciudades. ¿Saben ustedes cuál es el problema, hermanos? Que nosotros estamos ya en la antesala, en las vísperas del regreso de Jesucristo. ¿Qué le da a entender eso a usted, hermanos? Que en el mundo no existen suficientes personas para perdonar el mundo. No lo hay, hermanos.
No hay suficientes personas, hermanos, que llenen la talla como para que Dios sea movido a misericordia y diga, no voy a destruirlo. Pero yo creo que ahorita sí, hermanos, hay un poco de misericordia, porque si no ya hubiera caído el juicio. ¿No creen ustedes? Claro. Si el día, hermanos, que ya no había suficiente cantidad para perdonar Sodoma y Gomorra, Dios envió los ángeles y le fue a decir a Lot, los poquitos que quedaban, mejor es sacarlos. Salgan de Sodoma, ya no hay muchos aquí. Así que salgan ustedes. Señor, pero no, salgan. Y los ángeles agarraron de la mano a Lot, y ahí se lo llevaban, hermanos, porque ya no había suficiente cantidad de gente como para perdonar Sodoma y Gomorra. Había que sacarlos. Hermanos, Jesús dijo, como en los días de Lot será el regreso del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Sin embargo, la gente no lo cree, o no lo toma en serio, o siempre como hasta la fecha, como desde antes hasta hoy, la gente todo lo toma a broma, todo es chiste, todo es preocupación del instante, pero después se olvida todo, y la gente, hermanos, vuelve al embrollo, a la embriaguez que aturde a todos los moradores de la tierra. Están todos embriagados, hermanos. La gente haciendo carrera, estudiando, haciendo dinero. La gente quiere cosas, hermanos. Miren, están tan despistados de la realidad. Ya traen encima el día del Señor como un lazo y no se preocupan. Ya traen encima el día del Señor, hermanos, como una red y no se han dado cuenta. Ya traen encima, hermanos, los juicios de Dios y no reparan, hermanos, en que esto ya va a terminar pronto. Sin embargo, hermanos, las palabras del Señor están latentes, están vivas, como en los días de Noé, como en los días de Lot, será el regreso del Hijo del Hombre, y las cosas, hermanos, se van cumpliendo con tal precisión que nosotros nos estamos acercando a estos días, hermanos, y la gente hoy no se da cuenta de esto. Pues les decía, hermanos, que esto que estoy leyendo ahorita es vital, y ya van a ver ustedes por qué. Dice, hermanos, aquí en este proverbio, que mejor es el que tarda en airarse que el que toma que el fuerte. Les decía, hermanos, que Santiago decía que para poder nacer de nuevo se necesita oír la palabra de verdad. ¿Por qué, hermanos, muy poca gente nace de nuevo hoy dentro de las iglesias, dentro del cristianismo en el mundo? ¿Por qué muy poca gente nace de nuevo? La respuesta es muy sencilla y es obvia. Es porque palabra de verdad no hay. Lo único que puede llevar a una persona al nuevo nacimiento es que oiga la palabra de verdad o la palabra verdadera. Lo que pasa, hermanos, es, y si ustedes quieren hacer historia, pues no hay que ser ni dramático, ni tampoco, hermanos, ser como quien dice, es que ahí a veces la gente piensa que uno es pesimista. Bueno, lo mismo dijeron de Jeremías, de Elías. Cuando en los días de crisis, hermanos, se predica la verdad, la gente piensa que uno es fatalista o que uno es muy negativo, pero la verdad está escrita en la palabra. Y los mismos principios de antes son los principios de ahora. El Señor Jesucristo, hermanos, en los días del profeta Jeremías, la verdad escaseaba y habían un montón de falsos profetas que predicaban mentiras. Y Dios levanta a un profeta Jeremías que predicaba la verdad. Entre de cientos de profetas que predicaban la mentira y decían todos lo mismo, y uno que predicaba diferente, es obvio, hermanos, que no es fácil salir a flote. No es fácil, hermanos, volverse uno un predicador que le crean la verdad a uno, cuando todo el mundo ya está acostumbrado y su oído está habituado a oír mentiras. El oído de la gente en los días del profeta Jeremías, hermanos, estaba tan acostumbrado a oír mentiras. ¿Saben ustedes qué? Todos los profetas decían, paz, paz, Dios nos va a librar de los babilonios, porque Dios es poderoso, porque Dios es grande. Así será, así será. Dios es grande y es poderoso, pero van a ir a cautividad, les dijo Jeremías. Van a ir a cautiverio porque ustedes están mal con Dios. Porque ustedes se han rebelado contra Dios y no guardan sus mandamientos y han abandonado la ley de Dios para dedicarse a otras cosas. No. Ese es un aquí, ese merece morir, hay que apedrearlo porque ese es solo hablando mal en contra de la santa ciudad. Y así decían los falsos profetas, hermanos, y un poco más. Y ustedes lean la historia, a Jeremías lo metieron en un pozo de lodo con estiércol así. Miren, hermanos, si Dios lo libró de ahí fue porque Dios es misericordioso con su profeta. Pero fíjense, hermanos, de que todos los profetas decían lo mismo. No, paz, bendiciones, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, es grande, todopoderoso y cuida a su pueblo. Amén, decían todos. Les gusta oír bonitas máximas. Las máximas no tienen ninguna razón de ser cuando no se están dando los elementos necesarios para que eso tenga valor. Claro que lo que estaban diciendo es una verdad. Dios es grande, Jehová de los ejércitos. Sí, pero en este momento no les luce.
porque ellos no están cumpliendo con las leyes de Dios como para que se les cumplan esas promesas. Está bien que esas promesas son bíblicas, pero en este momento no les luce a ellos, porque son rebeldes y están haciendo las cosas malas en contra de Dios. Pero ¿quién les oye la boca? No, es que Dios es lindo, Dios es misericordioso. Así será, Señor. Pero para usted no hay misericordia, porque usted es una persona cruel y usted nunca le hace misericordia a nadie. ¿Cómo va a reclamar misericordia a alguien, hermanos, que nunca le hace misericordia a nadie? ¿Cómo va a reclamar el perdón de Dios a alguien que es rencoroso y nunca perdona a nadie? ¿Cómo puede reclamar, hermanos, amor de Dios a alguien que nunca ama y está acostumbrado solo a codiar y a lastimar a los demás y a aprovecharse de los demás? ¿Cómo pretende reclamar el amor de Dios? Pues, hermanos, allá están aquellos falsos profetas gritando: paz, amor, gloria a Dios, aquí el Señor Jehová, el templo, aquí en su santo templo, aquí Dios nos va a librar de los babilonios. No, les dijo Jeremías, yo no estoy, dice Jehová, con los profetas que endulzan sus bocas para hablar y dicen: Jehová habla, porque yo no estoy hablando a través de ellos. Y Dios le daba palabras al profeta Jeremías, hermanos, y se levantaba, y miren, él era el único, hermanos, haciendo el papel, hermanos, de loco, de fanático. Todo el mundo lo ve mal. Hasta los amigos les da vergüenza juntarse con Jeremías. Es que este es lo que anda predicando ya. ¿Saben qué dijo Jeremías un día? Se fue a sentar por ahí solito. Señor, le digo, ya no voy a seguir predicando. Aquí a nadie me quiere. Yo solo para reprender vivo, para regañar. Ya ni mis amigos, ni mis parientes, ni mis amigos, ni mi familia, nadie quiere, ni siquiera, nada. Entonces vino Dios, hermanos, si usted lee en la Biblia, ahí en Jeremías, vino Dios, hermanos, a fortalecer al profeta y a decirle: sigue adelante. No te confíes en pariente ni en nadie. Ni les poniendo confianza a tus amigos. Tú sigue. No vas a ser rebelde como ellos. Yo a ti te estoy dando la revelación de la palabra, a ellos no. Tú predica lo que yo te mando y te oigan o no te oigan. Y fíjense, hermanos, que vino Jeremías, se levantó como un profeta de Dios. Ustedes saben que a Jeremías lo mataron. Lo mataron, pero después, hermanos, ustedes saben lo que pasó, ¿eh? Todos esos hermanos fueron a Babilonia y el rey Sedequías, hermanos, hasta le arrancaron los ojos. El rey de Babilonia le mandó a arrancar los ojos y la lengua. Sí, hermanos. Fue torturado el rey de Israel, los que se opusieron al profeta Jeremías. La pregunta es: ¿las palabras de quién se cumplieron? De los cientos de falsos profetas que hablaban de grandezas de Dios, qué lindo, qué amor. ¿O se cumplió la palabra de un profeta que predicaba la verdad? Solo por las palabras de un profeta verdadero, hermanos. Miren, se fue toda una nación a cautividad, 70 años a Babilonia. Nunca le creyeron el mensaje. Le creían a los falsos predicadores. Lo mismo pasa en los días del fin, hermanos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: en los postreros días vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo, hermano, donde la sana doctrina ya no se sufre, porque la sana doctrina, que conste, se sufre. Es fuerte, es enérgica y duele. Duele. La verdadera palabra duele. Si usted quiere oír eso, lo quería oír, pues ya lo oyó. La verdadera palabra duele. O si usted quiere que no le duela, entonces oiga mentiras. Pero si usted quiere oír la verdad, prepárese, porque le va a doler. Ahora, si quiere mentiras, hay muchas mentiras que no duelen, sino que soban la carne de la gente. La pregunta es: ¿quiere usted eso? Pues hombre, tiene libertad para escoger. Pero si quiere la verdad, que conste, la verdad duele, pero salva. Esa es la diferencia. Duele, pero salva. Las mentiras soban, pero conducen al infierno, conducen a la condenación. Pablo dijo, hermanos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros que apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Pablo advirtió, hermanos, que en los últimos días la gente tendría pura comezón de oír, pero no de obedecer los mandamientos de Dios. La gente obedecer no quiere, solo quiere oír, a ver qué se dice ahí. Y como hay demanda de oír, entonces, hermanos, abunda quien le guste hablar, y se han aumentado el montón de predicadores, montón de maestros que les fascina enseñar Biblia, ignorando aquellas palabras de Santiago que dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si alguien predica lo que no vive, la condenación es segura. Sí. ¿Cuántos se levantan, hermanos, a decir cosas que no las pueden cumplir ni siquiera, hermanos, con un dedo? Pues, sin embargo, hermanos, se les suena la boca, incluso hablan hasta con prepotencia, con garbo y con arrogancia.
hablan de cosas, hermanos, que suenan bonito, pero no son capaces de cumplirlas. Entonces, hermanos, dijo Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros y apartarán el oído de la verdad. Oigan, hermanos, el oído de la verdad ya está desviado hace mucho tiempo. La gente, hermanos, está tan acostumbrada a oír, hermanos, otro evangelio que no es el de Cristo, se lo aseguro. Si uno analiza, hermanos, miren el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la luz, como lo dicen las Escrituras, se va a dar cuenta, hermanos, que muchas de las prácticas que la iglesia evangélica tiene hoy, nada que ver con las prácticas de Cristo, hermanos. Nada que ver. Sí. Hay que ser honestos, hermanos, para poder entender que el evangelio que hoy se vive, hermanos, el que nosotros oímos y el que la gente aplaude y lo ve como algo muy noble, muy piadoso, no es, hermanos, sino nada más una caricatura de lo verdadero. Pero dijo, hermanos, Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. He explicado esto, hermanos, muchísimas veces porque debe ir entrando en nuestra conciencia. ¿Qué significa, hermanos, que la gente, hermanos, ha sustituido a la verdad por fábulas? Muy fácil, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que la fábula, quizás ahora, pues ya contemporáneamente, tal vez tiene una figura gramatical o una figura dentro de la literatura, la fábula. Sin embargo, hermanos, en el tiempo antiguo, en sus orígenes, el concepto de la fábula, aunque siempre te trae algo de sus raíces, más que todo, hermanos, al decir fábula no quiere decir que la Biblia la estén usando con ejemplos de animales, ¿verdad? Porque hoy sí se entiende así que una fábula es utilizar ejemplos de animales para poder sacar alguna moraleja. Pero no pensemos ahora así, sino que lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, es que cuando la gente que en los días del fin iban a cambiar esta palabra por fábulas, lo que están a entender, hermanos, es que hoy la gente agarra la Biblia, lee un pasaje y luego, hermanos, de la verdad de ese pasaje no va a haber nada, sino lo único que va a haber, hermanos, es una historia, una historieta, por ahí algún ejemplo, alguna cuestión, y la gente coge la Biblia, hermanos, y habla de sexo, habla de noviazgo, habla de matrimonio, habla de felicidad conyugal, habla de drogas, habla de todo eso. Nada que ver, Jesús no hablaba de eso, no interesa hablar de eso. ¿Por qué Jesucristo no hablaba de sexo? No le importa al Señor hablar de sexo, hermanos, eso es una añadidura. El que está bien con Dios, el sexo le funciona bien. El que está mal con Dios le funciona mal el sexo, aunque reciba el consejo de 1000 consejeros matrimoniales. El que está bien con Dios, hermanos, todas las cosas le caminan bien, todo. Sí que el noviazgo, a muchos les gusta, la Biblia no habla de eso. No pierde Dios el tiempo, hermanos, en estar hablando de noviazgo en la Biblia. Se utiliza algún ejemplo por una metáfora que se utiliza. Es más, ¿saben ustedes que un día el apóstol Pablo, hermanos, habló de el pasaje trillado, hermanos, que les gusta usar a la mayoría, hermanos, para hablar en las prédicas de los matrimonios? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Pero la gente, los predicadores nos están enfocándolo en que los maridos deben amar a sus mujeres, y de ahí solo agarran una cosita y se van y dan una tremenda conferencia hablando de cosas carnales a más no poder. Pero si usted lee con los ojos de Dios el pasaje, se va a dar cuenta lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice, y serán los dos una sola carne. Pero solo está dando un par de versículos. Pero luego oiga lo que dijo. Grande es este misterio, dijo Pablo. Pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, dijo. ¿Ah? ¿Verdad que no se estaba dedicando a hablar del matrimonio ni del sexo? No, hombre, solo estaba tomando aquello como una alegoría. Pero aquellos se quedan con la alegoría. Ya me entienden, hermanos. Ya me entienden. El Señor solo utilizó el matrimonio como una alegoría para hablar de un misterio muy grande, que es la unión espiritual de Cristo con la iglesia. Pero aquellos se quedan con la alegoría, porque es lo que les interesa, como son carnales, como su mente la tienen llena de concupiscencia. Entonces, ya de ahí, partiendo de eso, comienzan a hablar que las mujeres cómo deben de provocar a sus maridos y que cómo deben ser felices sexualmente. Y miren, hermanos, una ensarta de cosas que dan vergüenza oír uno que se predica hoy. A la gente le gusta oír fábulas. Nada de eso dice la Biblia. Sin embargo, Pablo dijo, en los postreros días eso va a suceder. La gente ya no quiere oír la verdad, quiere oír cosas que le gustan a su carne oír, pero no quieren oír la verdad porque la verdad duele, la verdad se sufre.
Pues en este pasaje, hermanos, miren, esta es una gran introducción. Pero en este pasaje que estoy leyendo, hermanos, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Porque Santiago dice, hermanos, que el que ha nacido de nuevo por haber oído la palabra de verdad, dice, hermanos, que se vuelve pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Estas son señales de alguien que ha nacido de nuevo. Oigan, hermanos, por eso es que tal vez toda esa explicación solo por esto era. Dice Santiago, hermanos, que en qué se conoce cuando alguien ha nacido de nuevo, porque dice que cuando después de que alguien nace de nuevo por haber oído la palabra de verdad, dice que toda persona se vuelve pronto para oír, se vuelve muy atento y muy interesado en oír la palabra de Dios. Le interesa demasiado oír la palabra. No se pierda la palabra de Dios por nada. Busca, donde quiera que suena la palabra, es atento y está ahí. Es pronto para oír, es tardo para hablar, porque la Biblia dice que cuando uno se acerca a la casa de Dios debe acercarse más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Así dice en el libro de Eclesiastés. Pero dice Santiago otra vez, volviendo, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando una persona, hermanos, supuestamente ella dice que ya nació de nuevo, pero es una persona que todavía tiene arrebatos de ira, se enoja con facilidad, es una persona irritable, es mentirosa. Y así lo dijo Santiago. No erréis, amados hermanos míos, dijo. Fíjense cómo hablaba Santiago. No erréis, amados hermanos míos. No erréis. Si alguien, hermanos, miren, pretende decir que ya nació de nuevo, que ya tiene a Cristo en su corazón y que es cristiano y que gloria a Dios y que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y esa persona, hermanos, miren, todavía tiene arranques de ira, arrebatos de cólera, todavía, hermanos, es mal encarado, todavía no controla y pretende decir que ya nació de nuevo. ¿Cómo se va a engañar? Si alguien ya nació de nuevo, hermanos, ya tiene, hermanos, un control sobre su espíritu. Ahora sigamos leyendo el proverbio. Dice, hermanos, mejor es el que tarda en airarse. ¿Verdad que tiene que ver con la salvación esto, hermanos? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y quiero que le ponga mucha importancia a esa segunda parte, hermanos. Fíjense, hermanos, que para Dios dice que es más valiente, no tanto aquel, hermanos, que viene a demostrar que es un caudillo y que puede ir a tomar una ciudad. No, no es un conquistador. A Dios no le impresionan los conquistadores, hermanos. A Dios no le impresiona ni Darío ni Alejandro Magno. A Dios no le impresiona Luis XV, no le impresiona Napoleón Bonaparte. Eso no le impresiona a Dios, hermanos. A Dios le agrada y le impresiona, hermanos, cuando alguien es capaz de dominar su propio espíritu. Eso sí. Miren cómo lo dice, hermanos. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién es el que se enseñorea de su espíritu? Ahora hablemos del otro aspecto importante, hermanos, de alguien que ha nacido de nuevo. Le voy a contar qué es lo que pasa, hermanos, con muchos que vienen a la iglesia. Muchos de los que vienen a la iglesia, hermanos, se ve que no tienen dominio sobre su espíritu. ¿Saben en qué se nota? Muy bien, quiero ser muy sencillo y muy práctico, hermanos, en la enseñanza de esta mañana. Muchas personas que vienen a la iglesia, hermanos, se nota que no tienen tal dominio sobre su espíritu porque usted sabe, hermanos, que nosotros, el hombre, nuestra conducta y nuestra forma de ser es el resultado del medio en que nos desenvolvemos. Dice la Biblia, no te juntes con las personas enojadas, no sea que aprendas sus maneras. No te entremetas con el hombre iracundo, no sea que aprendas sus maneras. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros nos acostumbramos a estar cerca de personas que son soberbias, que son enojadas, que son violentas, esas mañas se pegan. Se pegan. Cuanto más si alguien no ha nacido realmente de nuevo y no tiene dominio sobre su espíritu, entonces es alguien sumamente influenciable. ¿Cuántos muchachos que estudian, yo me he dado cuenta, hermanos, que solo van a sus clases y cuando comienzan a estudiar el medio, porque es un medio maleado muchas veces donde se desenvuelven con compañeros que son pícaros o muchachas soberbias que solo hablan de este mundo, de vanidades. Aquí vienen a la iglesia y ya regresan después de que pasan todo el día estudiando allá, ya vienen aquí a la iglesia y vienen con las mañas metidas. Salta a la vista. Se echa de ver, hermanos, que muchos no tienen dominio, no tienen control.
Así los envuelven. Aquella persona, aquel hermano, aquella hermana cambió de trabajo, ahora se fue a meter a otro trabajo, pero en ese trabajo ahí los compañeros son así y le afecta demasiado. Después viene aquí a la iglesia y ya viene cambiado, su espíritu ya viene afectado por el medio de su trabajo. ¿Y cuántos hacen exactamente lo mismo? Ya sea que estudien en la universidad o estudian aquí en este lugar o trabajan allá o en el medio donde están, comienzan, hermanos, a jalar las mañas y al ratito ya vienen a la iglesia todos mañosos. Cuando una persona, hermanos, jala las mañas, había el caso de una hermana que le fascinaba ir a tener reuniones con su familia. Y cada vez que esta mujer, aprovechando que su marido no estaba en casa, entonces se iba a juntar con su familia, cada vez que el marido regresaba, tenían hartos problemas, porque la otra ya estaba con todas las mañas de su familia. Y le puedo decir un montón de cosas como estas, hermanos. Quiere decir, hermano, de que nosotros, vuelvo a repetir, el hombre, por naturaleza, es influenciable por el medio en que se desenvuelve. Si alguien tiene dominio propio, entonces no, hermanos. Por eso es que le digo, el que tiene dominio propio ya nació de nuevo. El que tiene dominio propio, el que es dueño de sí mismo, el que controla y que maneja su espíritu y no lo mueven las circunstancias, este es de Dios. Un ejemplo, Daniel. Daniel, hermanos, fue llevado cautivo a Babilonia, no porque él fuera malo, sino que él tuvo que pagar justo por pecadores. Porque Daniel, Misael, Ananías y Azarías y cuantos otros hombres quizás que eran justos, fueron a cautividad babilónica, hermanos, porque las circunstancias así lo determinaron y los planes de Dios así lo determinaron. Y cuando llegaron a Babilonia, hermanos, y cuando llegó Daniel a Babilonia, fíjense lo primerito que hizo Daniel, hermanos, un hombre de Dios, gran profeta de Dios, hermanos. Llega Daniel a Babilonia, hermanos, y lo primerito que hace es, porque él es un príncipe y lo asignaron, hermanos, a estar dentro de los príncipes de Babilonia y le asignaron ración de la comida del rey. ¡Qué lujo! Daniel tiene derecho a comer de los manjares que solo Nabucodonosor tiene derecho a comer. Manjares de príncipes, o sea que le van a dar un estatus, le van a dar una posición muy buena. Allá está Daniel, hermanos, y se puede sentir muy orgulloso. O más que los otros que solo los asignaron a algunas aldeas a trabajar, a producir para pagar tributo. Pero Daniel está puesto como uno de los príncipes de Babilonia y le han asignado ración de la comida del rey, vino de los mejores vinos. ¡Qué lujo! ¡Qué posición la de Daniel! Pero Daniel ama a Dios y teme a Dios más que cualquier otra cosa. No es alguien, hermanos, que las cosas, que se le abran los ojotes. No. A veces yo me doy cuenta, hermanos, y deja mucho que desear aquel tipo de hermanos, que un día al hermano le ofrecen un trabajo donde le van a pagar muy bien, es jugoso, y solo por eso se vende, y al ratito anda haciendo todas las cosas que en el trabajo hacen. Ya va a reuniones y participa con comuniones con los compañeros, se va a convivios con los compañeros y hace cosas que ofenden a Dios, porque no les importa a Dios. Les importa el dinero, les importa una posición, les importa un trabajo, les importa quedar bien con los compañeros, pero Dios no les importa. Daniel, hermanos, llegó a Babilonia y dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando llegó, mis hermanos, inmediatamente habló con el cocinero del palacio, un eunuco, y le voy a decir, mira, por favor, yo le quiero pedir un favor. Yo no quiero comer de los manjares del rey. ¿Por qué no me haces hierbas a mí? Consígueme hierbas ahí del campo, es fácil. Crece un montón por ahí por las orillas, dame eso a mí. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué quieres que te dé de comer eso a ti? Y cuando luego el rey vea lo que está pasando, me va a quitar la cabeza. No, le dijo a Daniel, no te preocupes, mira, solo haz la prueba 10 días. Si tú ves que la situación va mal en 10 días, entonces yo desisto y como lo que tú me des. Bueno, me estás poniendo un aprieto, pero bueno, voy a probar 10 días, pues que conste. Pero si no pasa lo que tú me estás diciendo, entonces yo te doy, y si no, yo comunico inmediatamente la cuestión al rey. Y así lo hizo, hermanos. Y mire, hermanos, se sacrificó y le dio, y después de 10 días comiendo hierbas, bledo, macuy, todas esas cosas que le gustan a los hermanos de la iglesia. Allá, hermanos, miren, Daniel estaba, hermanos, y dice que en 10 días lo fueron a medir, hermanos, y dice que el rostro estaba rebosante, robusto, coloradito, rojo, lleno de vida, hermanos, miren, de mucha salud, y los otros estaban peor. Entonces, cuando dice que vio, hermanos, el cocinero, vio esto, entonces dijo, está bien, tú ganas, sigue así.
y lo dejó. Pero oigan, hermanos, lo que hizo un hombre de Dios, hermanos, dominándose, y se dominó. Y ustedes saben, hermanos, cómo tampoco no se dobló frente a la estatua de Nabucodonosor. Aunque todo el mundo se doblaba, él no se dobló. Ellos, hermanos, miren, se mantuvo firme. Fue echado al foso de los leones, pagó el precio, hermanos, pero se mantuvo. Y miren, hermanos, 70 años, hermanos, 70 años en tierra ajena, en tierra extraña. Y si usted lee el libro de los Salmos, ya va a ver que no solo era Daniel, había un grupo ahí, hermanos, que la Biblia le llama el remanente o las reliquias. Dice, hermanos, que estos no se contaminaban y no participaban. Y allá estaba Daniel, hermanos, y en lo que aquellos estaban enfiestados en sus dioses, Daniel abría las ventanas de su alcoba y dirigía sus ojos hacia Jerusalén, y pensando en Dios. Tanto tiempo, hermanos. Cualquiera, hermanos, dice, aquí estamos en otra parte, aquí nadie nos mira. Él pudo haberse puesto a pensar, aquí no hay profeta, aquí no hay nada, aquí ya no está Dios. Pero Daniel, hermanos, propuso no contaminarse y mantenerse firme y fiel a Dios en tierra extraña. Y llegaban los babilonios, hermanos, y dicen que le iban a decir a los judíos cuando estaban en los ríos de Babilonia, allá iban a estar tristes. Y dice que todos sus instrumentos de música que antes usaban allá en Israel los tenían colgados en los sauces. Ahí los tenían colgados. Llegaban los babilonios. ¡Hey! Ustedes son judíos, ¿verdad? ¿Por qué no se echan algo ahí? Toquen algo, hombre. Nos han contado que la música judía es muy buena. Toquen algo, hombre, que queremos oírlos. Y venían los judíos, hermanos, y decían, no podemos. Si no fuera Jerusalén el asunto de nuestra alegría, que se pegue la lengua a nuestro paladar, dijeron ellos. ¿Cómo vamos a cantar a Jehová nuestro Dios en tierra extraña? Dijo. Se rehusaron a endulzarle los oídos a nadie. Ellos, hermanos, no le dieron solaz a nadie, no complacieron a nadie. Ellos, hermanos, sabían que iban a cantar solo para Dios y decidieron no contaminarse. Yo quiero que me escuchen, hermanos, a esto se le llama dominio propio, o se le llama, hermanos, enseñorearse de su espíritu. ¿Qué tal, hermanos, que usted viene y se junta con un montón de compañeros ahí donde usted va a clases, y aquellos hablan ahí, y usted se pone taco a taco y hasta tratarse con apodos con ellos? Usted no tiene nada. Si tú eres un muchacho y ahí donde estudias vienes y haces lo mismo que hacen nosotros, no tienes nada. Eres un cacaste vacío. Cuerpo tienes, pero no tienes vida espiritual, no tienes nada en tu interior. Cuando alguien, hermanos, miren, viene y allá afuera va a hacer y se le pega a los impíos, hermanos, ya se va a cuadrar, ya hasta con los modales y agarrando las mañas de la gente de afuera. Y pregunta, ¿qué tiene? No tiene nada, hermanos, nada. Solo es chasis, pero no tiene nada en su interior. Porque para ser de Cristo, hermanos, miren, uno tiene que nacer de nuevo y tiene que tener un dominio, hermanos. Tenemos que haber dominado, hermanos, esa vieja naturaleza. Usted debe de controlarse. No vamos a comer lo que otros comen, hermanos, solo porque la presión es mucha. ¿A mí qué me importa la presión? Yo puedo decir no frente a 1000, frente a 2000, 1,000,000 y frente a quien sea. Así sea uno tildado de ridículo, ¿acaso no tenemos que pagar el precio? El Señor Jesucristo dijo, hermanos, Padre, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y resulta, hermanos, que esa palabra preciosa que el Señor viene y nos entrega para que nosotros paguemos un precio, nosotros no queremos, hermanos, y preferimos mejor llevarnos bien con todo el montón para que no nos critiquen, para que no nos hagan de menos, para que los compañeros no digan, vos no sos hombre. Entonces usted va a tratar de demostrarle que sí es hombre. Y para demostrarle que sí es hombre, ahí va usted a hacer lo que ellos hacen. Es ridículo. Se ve, hermanos, que muchos no tienen capacidad, no tienen dominio, no tienen control. La palabra de Dios, hermanos, dice que es preferible aquel que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿En qué se nota que alguien es de Dios, hermanos? Se nota que alguien ha nacido de nuevo, hermanos, y es de Dios porque tiene dominio de su espíritu. Puede no comer algo porque tiene dominio sobre su espíritu. Prescindir de esto, prescindir de aquello, prescindir de cualquier cosa. En cualquier momento se puede prescindir de cualquier cosa, hermanos, porque a eso se le llama dominio. El que tiene dominio, hermanos, puede controlarlo todo. El apóstol Pablo dijo, hermanos, en el libro de Timoteo, le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, dijo, poder y dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Lo mismo que está diciendo Proverbios.
El dominio propio, hermanos, es la capacidad de que usted se autocontrole, que usted tenga control sobre sus emociones, sobre su temperamento. Usted no es alguien, hermanos, que las ira, usted tenga un arranque de ira y que aquí venga después diciendo, sí, lo que pasa es que sabe qué me pasó y no me pude controlar. Entonces, ¿a quién tiene en su corazón? Si usted tiene a Cristo, debe controlarse. ¿Cómo es posible que usted venga aquí a decir, eso lo que pasa es que tuve un arrebato de ira y sin querer, pues cuando yo sentí le tiré esto? A veces hemos oído cosas aquí, hermanos. Deja mucho que desear de muchos que su encuentro con Dios es falso. Pero el que se ha encontrado con Dios, hermanos, vuelvo a repetir, tiene control sobre sí mismo. Es dueño de su espíritu. Sabe controlar su temperamento, sabe controlar sus emociones, sabe controlar sus debilidades, aunque estén allí, pero las controla. Todo tiene control. Tiene el manejo, hermanos, sobre su ser y no se deja arrebatar por nada. Pero cuando alguien, hermanos, viene a la iglesia y luego argumenta, sí, es que lo que pasa es que la carne, lo que pasa es que el carácter, lo que pasa es que, miren, hermanos, no hay argumento que valga. Cristo, hermanos, está haciendo una obra verdadera en aquellos que de verdad le buscan. El que nace de nuevo, hermanos, tiene que tener un dominio de su espíritu porque es vital para entrar en el reino de Dios. Es vital, hermanos, que los que entren al reino de Dios sean personas, hermanos, que ya no se manejen por arrebatos de nada, ni de soberbias, ni de cólera. Imagínense, hermanos, que algún día viene a usted y se le tuvo que amonestar porque usted tuvo una actitud de soberbia y al tiempo, cíclicamente, vuelve usted otra vez a sacar soberbia dentro de poco. ¿Qué quiere decir eso? Que no le interesa dominarse, no le interesa controlarse. Pero la capacidad de Dios, hermanos, en aquellos que han nacido de nuevo, es que podemos dominar nuestro espíritu, podemos controlar lo que somos de nosotros. Cuando alguien, hermanos, va a ser un diácono dentro de la iglesia, por eso es que han tenido que ser suspendidos algunos diáconos, y aquí tienen ustedes la explicación, porque algunas veces los hermanos preguntan, ¿y qué? ¿Y aquel hermano ya no es diácono? ¿Y aquel hermano ya está? Sí, se han suspendido diáconos, y le voy a decir por qué, hermanos. Porque las Sagradas Escrituras dicen así. Dice, hermanos, que cuando se elijan diáconos, dentro de los requisitos, dice el apóstol Pablo, le dice así a Timoteo, que el diácono sea hospedador, que sea amable, que sea apto para enseñar, que no sea, que dice que sea dueño de sí mismo. Escucha esa expresión, dueño de sí mismo. Es lo mismo, dominio propio, dueño de sí mismo, que se enseñoree de su espíritu, es lo mismo. Es vital que si hay un diácono, hermanos, sea alguien tan templado, tan maduro, que se controle y no que se deje arrebatar o que las circunstancias lo mangoneen. No es mangoneado ni por las mujeres, ni por el dinero, ni por el medio, ni por los regalos, ni por el buen trato, ni por las lisonjas. No se vende. Dueño de sí mismo, hermanos, es que alguien no se vende, no tiene precio. Sus convicciones no están en oferta. No puede ser comprado con regalos, con lisonjas, con chaqueterías. Un siervo de Dios, hermanos, es dueño de sí mismo. No quiero decir que sea mal encarado, es dueño, es muy amable, muy hospitalario, muy amigable si usted quiere, pero no se vende. Muy amable, pero no se vende. Tiene mucho dominio sobre sí. Controla mucho lo que es. Ya me entienden, hermanos. ¿Verdad que necesitamos del Espíritu Santo de Dios? Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, hermanos, entonces miren, todo lo que va a hacer en la iglesia, hermanos, va a ser un show, hermanos, infértil, un show que no le va a dar nada. Y al final de la jornada se va a dar cuenta que no tenía nada. Y que el Señor, hermanos, viene a rescatar un pueblo que aunque esté metido en Babilonia, hermanos, aquí, hermanos, como Daniel, usted no se le tire a los pies a esa imagen. Usted tampoco, hermano, le ande besando los pies a la imagen. Y la imagen es el mundo, hermanos, no es otra cosa. Cuando el diablo, cuando Nabucodonosor levantó aquella imagen, era él. Él era esa imagen. Tú eres, oh rey, esa imagen. Sí, el mundo. Y él obligaba a que todos se le arrodillaran. Y Nabucodonosor es una figura del diablo. El mundo es la obra de arte del diablo. Y el diablo quiere que todo el mundo se le tire y se le doble al mundo. Si usted hace eso, es traidor. La Biblia dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que se le dobla al mundo, hermanos, traiciona a Dios.
Nosotros no podemos traicionar a Dios, hermanos. Como Daniel, aquí estamos, hermanos, frente a un sistema al cual no lo vamos a adorar. No, aunque nos echen al horno de fuego, pero no nos vamos a doblar. No vamos a adorar esa imagen. Ni vamos, ni que la música, aquí nada nos va a doblar. La música, hermanos, hace llorar a la gente. Le voy a decir algo, ya que toco la música. Esa música que sale de la religión y que muchos ni siquiera logran percibir sus efectos espirituales, son terribles, hermanos. La mayoría de esa música religiosa que hoy la gente le da pinta de cristiana, ¿saben qué es ustedes? Es, hermanos, un elemento esclavizante que el diablo usa. Esa música es deprimente, deprime a la gente. Pinta cuadros así lastimeros, tristes, para que la gente, hermanos, se apachurre y apachurre, apachurre. Y no es así. No ese es el camino que enseña el Señor. El camino del Señor es diferente. El Señor Jesucristo dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El camino del Señor, hermanos, da gozo al que lo haya. No deprime. Pero muchos hermanos, ¿saben qué pasa? Se ponen a oír una canción de esas que cantan cantantes conmovedores, que quiebran la voz y terminan chillando a la par del canto. Esa no es la obra de Dios. Pero muchos no se dan cuenta de la verdad porque están tan lejos de la realidad. Yo creo que me escuchen, hermanos. ¿Qué dijo Nabucodonosor, hermanos, para que se doblaran todos a su imagen? Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren adorar la imagen, que al oír el sonido de la flauta, de la cítara, de la zampoña, del tamboril, de los panderos, están dispuestos ahora al oír el sonido de la música, a adorarla así como todos lo están haciendo. No, rey, ¿para qué vas a perder tu tiempo? No, mejor ahórrate la música, no vamos a adorarla. Y mire, hermanos, dice que ese rey estaba encendido en ira, hermanos, porque se dio cuenta, hermanos, que con hombres de Dios no hay elementos de seducción que valgan, hermanos. Con hombres de Dios, hermanos, no se venden, ni con música, ni con lisonjas, ni con chaqueterías, ni con dinero, ni con regalos, ni con nada. Es dueño de sí mismo y saben conservar su compostura. Aunque estemos en un mundo, hermanos, aquí estamos ajenos a él. Tenemos que meternos al mundo, hermanos, porque no nos queda otra. Hay que ir, hermanos, hay que ir a trabajar. Tenemos que ser amables con los vecinos. ¿Qué tal, vecino? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Y tenemos que ir al trabajo y ser amables con los compañeros. Eso sí, una cosa es que yo sea amable, otra cosa es que yo comulgue con ellos. Ningún comulgar. Comunión con ninguno. La Biblia dice: no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No hay concordia Cristo con Belial. El que es de Cristo, hermanos, no tiene componendas con la gente del mundo. No se emparenta con ellos ni se hace cuate de ninguno del mundo. Así como usted lo oye, hermanos, el que es de Cristo es dueño de sí mismo y tiene control sobre todo su ser. No se vende. Daniel no se vendió y lo echaron al oso, a la cueva de los leones, pero no se vende. Aquellos los echaron al fuego, pero no se venden. Y miren, hermanos, y no se doblaron frente a la imagen. Ni con comidas, ni con regalos, no se vendieron los hombres de Dios. La iglesia verdadera, hermanos, de la cual es figura Daniel y estos hombres, hermanos, pasan las pruebas de este mundo, hermanos, pero no se venden. Porque el que es de Cristo, hermanos, tiene control, es dueño de sí mismo. No se deja envolver. Una cosa le digo, hermanos, usted se desenvuelve, usted tiene que trabajar. Yo no sé ni quiénes son sus compañeros de trabajo, ni sus compañeros de clases, y lo ignoro. Pero ya sé que es tener compañeros de clases, y sé que es tener compañeros de trabajo, y de los peores. Sí, sí estuve metido en todo ese tiempo, estuve metido yo ahí. Y sé, hermanos, que sí se puede, aunque nos expongamos un día al ridículo. Le voy a contar, hermanos, una experiencia que tuve para concluir en uno de mis últimos trabajos, hermanos. Me recuerdo que antes de que Dios me llamara para este ministerio, uno de mis últimos trabajos, hermano, me tocó a mí llegar a una empresa donde iba a tener un puesto alto, y era una empresa muy grande, así de extranjeros y gente muy adinerada, millonarios, dueños de muchas empresas. Era una corporación de varias empresas. Yo llegué a trabajar ahí y el hombre, hermanos, el jefe de compras, solo me vio llegar y supo. Yo me identifiqué inmediatamente como cristiano desde el primer día, hermanos. Nunca me avergoncé de eso y Dios es testigo. Desde el principio me identifiqué como cristiano.
Y ahí estaba el jefe de compras. Por cierto, que ahí, solo para que vean cuán fuerte era la empresa, carro nuevo cada año. Solo andaban con pick-ups del año para los encargados, para el encargado de compras. Era una empresa muy fuerte. Y cuando yo llegué, yo todavía oí lo que comentó. Un tipo mal encarado, estaba así. Y estaba con el gerente y dijo, es cristiano, dijo. Y escupió así a un lado. Escupió y se fue así. Un tipo así bien cuadrado. Y se notaba que era marrullero. Y se fue por un lado, escupió y como que dijo, Y miren, hermanos, ahí tuve que estar yo. Pero yo llegué y me identifiqué y se lo volví a recalcar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y comencé a ser amable. Y he contado muchas veces ese testimonio, hermanos. Fíjense, hermanos, de que sin tener comunión con esta gente, Dios me permitió, hermanos, ganármelo de tal manera que hasta imagínense, hermanos, que esos iban a tomar porque les gustaba tomar. Un día lunes, hermanos, hasta me rogaron que yo estuviera en una reunión con ellos, hermanos. No, ustedes ya saben que yo no tomo. No, hombre, sí, ya sabemos que no tomo, pero un buen caldo de marisco no le cae mal a usted, me decía. Y era que el que no quería que yo llegara, va de rogar que yo estuviera ahí. Y fíjense, hermanos, que yo quise ir. Yo dije, hombre, qué gran oportunidad. Esto ya es de Dios, dije. Es una gran oportunidad para poder hablar algo de las cosas de Dios. Aunque sea ahí, ¿qué importa? Si Jesús se juntaba con las prostitutas y con los ladrones, no para tener sus prácticas, sino para poder rescatarlos de allí. Y fíjense, hermanos, que Dios me dio esa oportunidad. No se me olvida, hermanos. Y llegué, y ellos pues pidieron sus cervezas y todo, y a mí me ganó mi caldo ahí. Y ellos también pidieron, ¿verdad? Y compartiendo con ellos y todo, pues al calor ahí de la plática. Hombre, esos comenzaron ya, seguramente cuando les hizo efecto la cerveza, ya comenzaron a abrir su corazón y me empezaron a destapar sus problemas de sus hogares y de sus mujeres y todo. Y yo, imagínense, hermanos, ahí sentados en pues no era una cantina tampoco así cualquiera, era un lugar así algo de lujo. Pero ahí, imagínense, hermanos, ahí ese lugar, hermanos, que era una taberna o no sé cómo llamarle. Hermanos, ahí se me abrió un lugar de consejería, ¿qué le parece? Yo voy a hablar y voy a aconsejar ahí. No, sé que miren, es que por eso es que hay que buscar a Dios, hombre. Y ellos, pero miren, hermanos, iban agradecidísimos y no les pasaba la otra semana la satisfacción de haber llegado. ¿Al cual vamos otra vez? Me dice. Pero lo que pasa, hermanos, es que en medio de esa ansiedad de ellos, sintieron por un momentito el solaz que les llevó el llevarles la administración de una palabra de Dios. Pero este era aquel que no quería nada conmigo. Y saben que le dijo, hermanos, el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te vayas a convertir a ellos. ¿O no se lo dijo? ¿Verdad que sí? ¿Dónde está el dominio propio entonces, hermanos? Que aunque nosotros seamos metidos en medio de un mundo, hermanos, que ejerce mucha presión, bastante presión, a veces es fuerte, porque a veces las presiones vienen, hermanos, de nuestras autoridades, pero si alguien es fuerte y es dueño de sí mismo, hermanos, es capaz de honrar el nombre de su Señor en medio de cualquier circunstancia y hacer un buen trabajo para el reino de Dios. Ojalá, hermanos, que usted pueda rescatar. Ojalá que sus compañeros de trabajo vengan a la iglesia. Ojalá que lo hiciera. Eso me convencería mucho de usted. Ojalá que trajera a sus compañeros de clases. Tráigalos. Ojalá que se traiga a su familia, los más soberbios, a los peorcitos. A veces detrás de los peorcitos están escondidas las ovejas. Ojalá podamos hacer una obra de Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos. A nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos,
nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor.